Hola a todos, ya hemos llegado al último capítulo del curso en el que vamos a centrarnos en explicar lo que son los efectos de sonido en Traktor. Y bueno, los efectos de sonido en Traktor nos van a dar mucho juego a la hora de mezclar dos temas, ya que vamos a aplicar pues cierto tipo de combinaciones como delay, reverb o triple beatmasher, que lo explicaremos más adelante. Y bueno, es ideal para la utilización de estos efectos tener un controlador externo, ya que vamos a necesitar mover varias perillas simultáneamente, cosa que con el ratón pues bueno, no vamos a poder hacerlo. Pero vamos a explicar la manera más útil de utilizarlo, y para ello lo primero que vamos a hacer es irnos a las preferencias de Traktor, ya saben, el icono este con la tuerca, y vamos a irnos a efectos. Bueno, en efectos encontramos tres tipos de configuraciones y vamos a explicarlas en detalle cada una de ellas. Bueno, los efectos en Traktor pueden ser del tipo Insert, del tipo Send o del tipo Post-Fader. Vamos a explicarlos en detenimiento. Lo más normal es utilizar los efectos de tipo Insert. ¿Por qué? Porque los efectos de tipo Insert lo que van a hacer es aplicar el efecto en el mismo canal de audio donde nosotros tengamos configurada nuestra tarjeta de sonido. ¿De acuerdo? Sin embargo, el tipo Send lo que nos va a permitir es configurar el efecto, el sonido que va a causar el efecto, en otro canal distinto. Para ello vamos a ir a Input Routing y vemos que aquí podemos utilizar un canal externo para los efectos. Pero bueno, como no va a ser nuestro caso, vamos a centrarnos en el efecto Insert y vamos a explicar una característica nueva que incorpora Traktor, que es el efecto Post-Fader. ¿Y en qué se diferencia el Insert y el Post-Fader? Bueno, el efecto Post-Fader lo que nos va a hacer es mantener el efecto aun cuando bajemos la línea de un deck, ¿de acuerdo? Si nosotros, por ejemplo, estamos utilizando un efecto de reverberación o de delay, efectos del tipo eco, que son muy útiles, si nosotros a la vez que estamos manteniendo ese efecto bajamos la línea, lo que es el sonido solo del efecto va a mantenerse, ¿de acuerdo? Esto es una característica que incorpora Traktor a partir de su versión 2.6 y bueno, es muy útil utilizarla, aunque vamos a centrarnos un poco nosotros en el Insert y bueno, también veremos algún ejemplo del Post-Fader. Ya saben que si tienen una tarjeta de sonido multicanal o alguna tarjeta que nos permita utilizar dos canales simultáneamente, podemos enviar los efectos hacia el otro canal de la tarjeta de sonido, ¿de acuerdo? Vamos a ver el panel de efectos. El panel de efectos sabemos que se sitúa encima de lo que son las cubiertas de Traktor y por aquí tenemos el efecto número 1, el panel de efectos que está marcado con el número 1 y por el lado derecho el panel de efectos que está marcado con el número 2. Y estos efectos podemos configurarlos de manera single o de manera group. ¿En qué se diferencia? Bueno, la manera single nos va a permitir seleccionar un efecto y tocar tres parámetros simultáneamente de ese efecto. Pues bueno, por ejemplo, yo aquí tengo seleccionado un efecto del tipo single y tengo seleccionado el efecto Delay T3. ¿Qué nos va a permitir tocar el efecto? Bueno, nos va a permitir tocar el filtro, el feedback y el rate de este efecto, ¿de acuerdo? Sin embargo, si lo ponemos de manera grupal, lo que nos va a permitir es tocar tres efectos simultáneamente, ¿de acuerdo? Por ejemplo, aquí tengo un efecto de manera grupal, tengo puesto 3 beatmaster y bueno, cada perilla está afectando pues al efecto correspondiente. Este beatmaster es este de aquí, el segundo es el que está en medio y el tercero el que está más a la derecha. ¿De acuerdo? Así que ya sabemos que el efecto single nos va a permitir tocar un efecto muy en detalle y el efecto grupal lo que nos va a permitir es tocar tres efectos simultáneamente. Es un encadenamiento de efectos, ¿de acuerdo? Y bueno, la preselección que vemos aquí abajo nos permite pues bueno, modificar la lista de Traktor. Yo si pincho por ejemplo en esta ventana aquí se me abre una lista y con esto podemos subir efectos o bajarlos. Por ejemplo, si yo quisiera tener el beatmaster ahora arriba del todo, le doy al botón Up, se va subiendo y aquí cuando seleccione en la lista el efecto elegido, ¿ven? Selecciono beatmaster que me aparece al principio. ¿De acuerdo? Así que vamos a explicar ahora un poco los efectos y cómo se activan. Bueno, lo primero que vamos a hacer es cargar un tema, por ejemplo este mismo de aquí, vamos a cargarlo al deck A. Y si yo por ejemplo quisiera activar el efecto número 1 para el deck A, tengo que irme al mezclador de sonido y activar el número 1 aquí. Esto quiere decir que el efecto va a estar activo para el deck A, el efecto 1. Si quisiera activar el efecto 2, pues bueno, activo el número 2. ¿De acuerdo? Se pone con un color naranja que quiere decir que el efecto está activado. Vamos a desactivarlo de momento porque quiero explicarles un poco los parámetros que hay en cada efecto. Bueno, como he dicho anteriormente, vamos a ver primero el efecto single, que nos permite tocar tres parámetros del efecto en concreto simultáneamente.
y vemos que a la izquierda aparece una rueda llamada Drive Wet, DW. Bueno, Drive Wet en el sentido de la música quiere decir Drive, entra la señal sola, sin efecto, y Wet es la señal entera con efecto. Vamos a ver un ejemplo, voy a poner play a este tema, vamos a activar el efecto número 1 y bueno, para activar el efecto, por lo menos los que son de manera single, tenemos que darle aquí al botón On. Esto quiere decir que el efecto está activo y si tenemos el drive a 0, se va a escuchar solo la canción. Vamos a darle al play. Ven que ahora mismo solo se escucha la canción, pero si yo voy subiendo esta perilla aquí hacia el wet, se va a ir aplicando el efecto correspondiente. ¿Ven? Y si lo desactivo, teniendo el wet al máximo, ¿han visto? Estos parámetros se pueden ir tocando, por ejemplo en el delay tenemos el filtro, el feedback, que podemos ponerlo en modo congelación, y el rate. Vamos a tocar el rate para que vean cómo va a afectar al decay. Se dieron cuenta cómo iba siendo un efecto de ir cogiendo pues fragmentos del compás pues más largos o más cortos. Aquí nos coge el 4x4, 3x8, un cuarto y bueno, podemos ir jugando. Y por otro lado tenemos los efectos que están en manera group, que lo que nos va a permitir, como ya dije al principio, es encadenar efectos. Yo por ejemplo podría seleccionar aquí un efecto del tipo Beatmaster, por aquí voy a seleccionando otro, por ejemplo Reverse Grain, y por aquí voy a seleccionar otro del tipo Peak Filter. ¿Han visto? He puesto 3 efectos simultáneamente. Aquí ya no nos aparece el botón On, simplemente el botón On va a aparecer en los efectos correspondientes. Yo, por ejemplo, si quisiera activar solo el Beatmaster, le doy aquí al botón On, subo la perilla y vamos a poner el efecto 2 en el deck A. Para activarlo, tan solo tengo que mover la perilla de Dry and Wet. Ven como, bueno, ahora aquí tengo un conjunto de efectos que me están anulando los otros. Pero bueno, es la manera de explicar los efectos. Yo lo que voy a hacer es lo siguiente. Tengo un controlador externo, el Tractor Control X1, y lo que voy a mostrar a continuación son 3 o 4 tipos de efectos que se suelen utilizar en las sesiones en directo. Vamos a ver el efecto que causan y bueno, yo sé que muchos de ustedes si no tienen el controlador les va a ser difícil manejar los parámetros que yo voy a hacer con mi controlador externo, ¿de acuerdo? Pero bueno, como esto es un curso para aprender, podemos ir viendo cómo funcionan los efectos y aplicarlos. Vamos a explicar ahora uno de los efectos más utilizados, llamado el Pitch Delay FX. Y bueno, para eso vamos a tener que seleccionar de manera single un efecto del tipo Delay T3. Y bueno, el filtro vamos a mantenerlo entre el 50 y el 60% más o menos. Vamos a subir bastante el feedback para que nos dé un efecto fuerte de delay. Vamos a ponerlo aproximadamente en 80. Y bueno, yo voy a empezar poniendo el rate un octavo, más o menos. Voy a poner el delay en un octavo. Y voy a empezar a subir el dry and wet, ¿de acuerdo? Vamos a notar un efecto primero de delay y después simultáneamente voy a pulsar la tecla de congelación. Esto nos va a dar un efecto de granulado que a medida que se va acercando la subida en el tema, voy a hacer más exagerado ese granulado, ¿de acuerdo? Y justo cuando el tema empiece a romper, voy a quitar el efecto. Vamos a hacerlo la práctica para ver cómo suena esto. Bueno, voy a poner el tema aproximadamente por aquí, cerca de alguna subida, de un parón, y voy a aplicar el efecto tal y como lo he explicado anteriormente.
Bueno, vieron el efecto que causaba justo cuando empezaba el tema otra vez en el bombo, en la parte fuerte. Le di el off al efecto, pero bueno, al tratarse de un efecto de delay, este efecto se quedó un poco cogido, que da una pegada buena con el tema al inicio. Y bueno, esto es uno de los efectos más importantes, se suelen utilizar muchísimo y dan un juego bastante bueno a las subidas de los temas. Bueno, otro de los efectos muy utilizados para las pegadas de los temas, para las partes que son más tranquilas y de repente entra la pegada, como lo que vimos en el tema anterior, es lo que se conoce como el white noise. El white noise es el ruido blanco, vamos a generar mucho ruido en la parte de la transición del tema hasta que llegue la pegada. ¿Por qué? Porque esto va a generar una atmósfera, mucho ruido, la gente se puede poner bastante eufórica con este tipo de efectos y bueno, vamos a ver cómo lo utilizamos. Lo que vamos a hacer es seleccionar un efecto del tipo Reverb T3 y bueno, el Reverb T3 nos deja seleccionar el High Pass, el Low Pass, que son cortar los filtros bajos, los filtros altos y el tamaño del reverb. Yo lo que voy a hacer es subir el Low Pass al máximo y el size también, lo voy a poner bastante fuerte, voy a ponerlo aproximadamente en 88, bueno, por ahí está bien. Y lo que voy a hacer es cuando entre la transición en el tema, la parte más suave, voy a empezar simplemente a activar el efecto y a subir la perilla del dry and wet, ¿vale? Y luego justo cuando entre la pegada la voy a desactivar. Vamos a ver cómo lo hacemos. Bueno, vieron el efecto que causaba, ¿no? Que justo en la transición esta pequeña que había, pues se fue generando mucho ruido, y cuando ya entró el tema al completo, con la percusión y demás, pues lo desactivé rápido, ¿de acuerdo? Entonces ya saben que con un controlador externo, pues es muy útil hacerlo y muy fácil, pero con el ratón es bastante complicado. Aunque con ustedes con el ratón, pues la verdad que sí que lo pueden hacer, pueden ir subiendo la perilla con el ratón y luego bajarla, ¿de acuerdo? Bueno, vamos a ver ahora un ejemplo de efectos encadenados. Yo voy a utilizar algo que se conoce como el triple beatmaster. ¿Y en qué consiste? Pues bueno, consiste en utilizar tres tipos de efectos beatmaster. Vamos a poner en el canal 2, que es donde tenemos seleccionados los efectos encadenados, un beatmaster, vamos a seleccionar otro beatmaster y el tercer beatmaster. ¿De acuerdo? Y lo que vamos a hacer es poner uno en el 70 aproximadamente, uno un poco más por el 84, por ahí, y uno más cerca del 100, el 97, 95, está bien. Bueno, este efecto consiste en que vamos a hacer una repetición en el fragmento justo cuando le demos a on y esté sonando el tema, va a ser una repetición, ¿vale? Beatmaster es repeticiones del fragmento que seleccionemos. Y bueno, yo utilizo tres, ¿por qué? Porque aquí vamos a hacer una repetición más corta, aquí una mediana y aquí una ya más alta, ¿de acuerdo? Vamos a ver cómo funciona esto. Voy a cargar otro tema para ver el ejemplo, que no haya tanto ruido. Por aquí y voy a poner uno de los temas. A ver, vamos a seleccionarlo. Bueno, vieron el efecto, ¿no? Que como hacía aquí una repetición, aquí un poco más mediana y aquí un poco ya más exagerada. Vamos a verlo otra vez.
Bueno, en este caso vieron que yo lo estaba haciendo con el ratón, porque este efecto sí que lo podemos hacer con el ratón. Con el controlador es mucho más fácil de manejar, pero ya vieron. Y vamos haciendo repeticiones cortas, medianas y más altas. Esto también es bueno para darle una subida a la pegada del tema. Y bueno, ya saben cómo se utilizan los efectos encadenados. En este caso he utilizado lo que se conoce como el triple bit masher. Bueno, voy a explicar ya el último efecto, conocido como el efecto de eco. Es muy útil para cuando hay parones en seco del tema, darle un eco para cuando entre la pegada. Y bueno, este va a ser el último efecto que voy a explicar. Ya hemos visto un conjunto de efectos, he explicado el de efectos de manera single, efectos de manera grupal. Y bueno, lo interesante de este tema sobre todo es que ustedes vayan experimentando, vayan haciendo sus propias configuraciones de efectos, porque esto es lo que nos va a ayudar a entender mejor los efectos, ¿de acuerdo? Yo voy a explicar el último, que se llama el Eco FX, y bueno, vamos a ver cómo funciona y el efecto que causa. Lo primero que voy a hacer es configurar el efecto Delay T3. Voy a poner el parámetro Freeze por aquí a 1/8, está bien. Y lo que voy a hacer es que cuando esté el tema en seco, bueno, voy a ponerlo por aquí para que lo vean, voy a activar el botón Freeze, ¿vale? Que lo que nos va a dar es una congelación del tema, ¿de acuerdo? Vamos a verlo, voy a dejarlo activado, voy a darle bastante congelación y justo cuando yo quiera voy a darle al on y a desactivarlo, ¿de acuerdo? Voy a poner el tema al principio para que vean en qué parte lo voy a hacer, por aquí lo haré. ¿De acuerdo? En la voz esa que suena solo voy a dar el efecto este para que vean cómo suena. ¿Vieron el efecto que causaba? Que dejaba como la voz en eco hasta que rompía el tema y seguía sonando. El rate podemos tocarlo, yo lo he puesto en octavo, pero bueno, podemos ponerlo en diferentes valores, que lo que nos va a hacer es las repeticiones del eco o más cortas o más largas, ¿de acuerdo? Vamos a ver un efecto, por ejemplo, poniéndolo a 1.16 para que vean. ¿De acuerdo? Yo quito el on rápido cuando entra la pegada, aunque podemos dejarlo mantenido y miren el efecto que causa. De acuerdo, esto es un efecto muy útil y se suele utilizar mucho cuando queramos hacer la transición del tema A al tema B o viceversa. Pues bueno, meter este tipo de eco, bajar la línea rápido, se queda ahí mantenido si tenemos la configuración como post-fader y bueno, es muy útil. Y bueno, aquí ya llega el fin del curso. Se ha explicado al completo todas las características de Traktor, muy básicas. Hemos visto el explorador de archivos, pues bueno, el mezclador, los decks, los remix decks, los efectos, cómo configurar la rejilla correctamente al tempo. Vimos temas relacionados con el looping y los hotkeys. Y bueno, yo creo que ya están preparados para realizar la práctica del curso, que va a consistir básicamente en mezclar 5 o 6 temas, utilizar algún que otro efecto, pero bueno, ya lo pondré detalladamente en un archivo en el curso. Y bueno, lo único que quiero que sepan es que para grabar, aunque lo explicaré en este archivo, para grabar una práctica o una sesión, mejor dicho, nos vamos a ir al icono este en forma de cassette, pinchamos y vemos que aquí nos sale el botón rojo de grabación y al pulsar va a empezar a grabarse nuestra sesión, ¿de acuerdo? Y eso es lo que ustedes van a tener que entregar, ya sea subiéndolo a SoundCloud a través de Dropbox o alguna otra plataforma, ¿de acuerdo? Así que esto es todo, cualquier duda ya saben que tienen el foro abierto y bueno, muchas gracias.